La clasificación, pues es importante saber que son dos grandes grupos, una retinopatía diabética no proliferativa, y aquí la diferencia fundamental son la presencia o no de neovasos. En el caso de la no proliferativa, pues su nombre lo indica, es simple, cursa con edema macular que pues generalmente es reversible, es lo más frecuente, afortunadamente. Una retinopatía proliferativa en la cual ya hay hipoxia retiniana y por tanto formación reactiva de neovasos, puede provocar un hemovitrio, un sangrado desde la retina y hacia el vitrio con una pérdida brusca de la agudeza visual, un DR traccional, como les había explicado anteriormente, por esos tractos fibrosos que se forman a nivel del vitrio, y en el caso de la retinopatía diabética del paciente joven, la juvenil, es un paciente joven con diabetes mellitus, generalmente tipo 1, y que progresa de una manera muy rápida. Y la del adulto, que es una complicación más avanzada y que el curso es más progresivo, es más insidioso y de instauración más lenta. Y aquí vemos pues un poco la diferencia entre una y la otra. En la retinopatía no proliferativa puede haber microaneurismas, puede haber exudados duros, puede haber hemorragias, exudados algodonosos, pero ya en la retinopatía diabética va a haber crecimiento anormal de vasos sanguíneos, dando como una especie de ovillos vasculares y la presencia de neovasos, tanto en la retina como alrededor de la papila o del nervio óptico. Aquí vemos dos imágenes también un poco para diferenciar una de la otra. La presencia de neovasos, ya vemos la gran neovascularización que hay a nivel de la papila en la imagen de la derecha y en las arcadas vasculares. El diagnóstico de la retinopatía diabética, vuelvo a insistir, el diagnóstico oftalmoscópico con el fondo del ojo y la lesión característica de la no proliferativa va a ser la presencia de microaneurismas, y es verdad que hacemos AFG o angiofluorescein-grafía para que no es más que meter un contraste en el árbol vascular retiniano y ver si hay fuga de ese contraste a nivel retiniano. Y descartamos que haya presencia de edema macular y neovasos. Y la evolución, pues el tiempo de evolución es el principal factor de riesgo de retinopatía diabética, el tiempo de evolución con respecto al debut de la enfermedad de la diabetes en sí, y la enfermedad renal es ya predictor de presencia de retinopatía diabética. Cuando hay afectación renal es muy raro que no haya afectación retiniana, por eso los nefrólogos ponen interconsultas para saber cuál es el estado de la retina y cuánto puede tardar o no el paciente en desarrollar una insuficiencia renal secundaria a la diabetes mellitus. Los factores que protegen contra una retinopatía diabética pues es una atrofia corroretiniana, por atrofia carotidia, estenosis carotidia o glaucoma descompensado y una miopía elevada. Y los factores que empeoran van a ser el embarazo, por esa gran plétora sanguínea que hay en el embarazo, y la hipertensión arterial frontal independiente para la retinopatía diabética. Las causas de ceguera, o diríamos más bien de pérdida de la agudeza visual, de disminución, pues es el edema macular, que ya les había hablado, la presencia de sangre a nivel del vitrio por una rotura de ese neovaso que se está formando y que tiene una arquitectura no fisiológica, que puede haber un desprendimiento de retina y ya como fase terminal la presencia de neovascularización a nivel del ángulo iridocorneal y por tanto un glaucoma. Si hay que hacer un diagnóstico diferencial entre estas patologías, pues hay que tener en cuenta el inicio de esa pérdida de la agudeza visual, si ha sido brusco o progresiva, y el tratamiento que hacemos con cada una de ellas. La hemorragia vítrea, como bien dice la tabla, es una hemorragia que es indolora y la pérdida de la visión es aguda.
bruscamente el paciente sangra y bruscamente deja de ver, desde luego, y normalmente lo que hacemos es que el paciente beba abundante líquido para que esa sangre que hay en el vitrio se vaya lavando, reposo, y si esa sangre no se reabsorbe no nos queda otro remedio que quitar ese vitrio y sustituirlo por una sustancia que sea transparente para que no haya afectación de la agudeza visual. En el caso del glaucoma neovascular, esa pérdida de la agudeza va a ser progresiva, como un glaucoma en sí, y el tratamiento va a ser el tratamiento del glaucoma y la panfotocoagulación retiniana periférica para que no haya nuevos neovasos. El edema macular es una pérdida progresiva, subaguda, indolora también, y en el caso de la catarata cortical, que recordemos que en los diabéticos es bastante frecuente, sobre todo en la cortical posterior, es una pérdida crónica de años de evolución y esta desde luego tiene un tratamiento muy fácil, que es la facomulsificación y la sustitución del cristalino con una lente intraocular. El tratamiento de la retinopatía diabética, desde luego el más importante es el médico, porque si controlamos si hay un buen control metabólico de la enfermedad y de la tensión arterial, que repito que es un factor independiente, pues la enfermedad no va a progresar. Y en el caso de la retinopatía diabética proliferativa, cuando ya hay neovasos formados, lo que nos queda es pues quemar esos neovasos y hacer que no crezcan más con panfotocoagulación retiniana con láser argón. En el caso de que haya un episodio de hemovitrio, como les decía, pues esperamos a que se lavara, le decimos al paciente que beba mucho líquido, y si esto no es suficiente, pues la vitrectomía posterior por vía pars plana. Y en el caso de que el hemovitrio sea igual, que aparezca de manera brusca, pero que no podamos ver por fundoscopia la retina, y hagamos una ecografía y veamos la retina desprendida, desde luego hay que hacer una cirugía de urgencia para volver a recolocar esa retina en su sitio. Y si hay un DR traccional por tractos fibrosos que tiran de esa retina, pues lo único que nos queda es pues, eliminar del vitrio esa tracción y por tanto hacer una vitrectomía posterior. Y el edema macular, la primera opción que tenemos cuando hay un vaso que está filtrando a nivel de la mácula y por tanto está acumulando líquido a ese nivel, pues es hacer una fotocoagulación selectiva. Le decimos en oftalmología un láser focal, buscamos el microaneurismas en la angiofluorescein-grafía que está filtrando y a ese nivel hacemos una pequeña quemadura que, como estamos en el área macular, tiene que ser muy precisa, porque si no podemos arreglar el edema macular, pero podemos generar una quemadura tan grande a nivel macular que hagamos una cicatriz y haya pérdida de la agudeza para toda la vida. Si la filtración ya es difusa por varios microaneurismas, pues podemos poner triamcinolona intravítrea, un dispositivo que es una especie de hilillo que se inyecta intravítrea en el ojo y va liberando progresivamente triamcinolona, es el llamado Surdex. Y también podemos hacer vitrectomía posterior, pelado de la membrana limitante interna, que como sabemos es la capa de la retina que está en contacto con la hialoide posterior del vitrio. Vamos a hablar ahora de la retinopatía esclerohipertensiva, o sea, de la retinopatía como resultado de hipertensiones arteriales mantenidas. Esa hipertensión arterial va a generar cambios tanto en la circulación coroidea como en la retiniana como en el nervio óptico y va a ser cuanto más seria en dependencia de la gravedad de esta hipertensión, desde luego, la cronicidad en el tiempo de esta hipertensión y la edad del paciente. Y va a haber una serie de cambios fisiológicos progresivos que generan una esclerosis arteriolar, o sea, de la pared del vaso, y que hacen que se forme una retinopatía esclerohipertensiva. Los cambios fisiológicos que aparecen con el tiempo por la hipertensión arterial
es cambios en la forma del calibre arterial, que lo primero que aparece es un engrosamiento de la íntima con una atenuación del flujo, una atenuación del calibre arteriolar y disminución del flujo. Las arterias aparecen estrechas, irregulares, filiformes, como hilos muy finos. Posteriormente van a aparecer arterias en hilo de cobre, que son arterias amarillentas a medida que va aumentando la esclerosis del vaso, y en hilos de plata cuando es blanquecino. Esto es un proceso dinámico en el tiempo. Y en el caso de los cruces arteriovenosos, pues hay una hiperplasia de la adventicia, porque la arteria va a ir por encima de la vena, la va a comprimir, y hay una hiperplasia reactiva que da el signo de GUM o cruce. Clásicamente la arteria comprime la vena retiniana y por tanto por detrás de esta va a haber una formación un poco sinuosa de la vena, va a haber un éxtasis venoso, y por delante pues el calibre va a ser menor. Y va a haber esa ingurgitación, como les decía, del extremo distal. Aquí lo vemos en la imagen, como se ve ahí en superior, pues el cruce arteriovenoso parece que la sección, que hay una sección del calibre de la vénula por la arteriola que le pasa por encima. Y de este cuadro, pues quedaros con los principales cambios patológicos, sobre todo de la disminución del calibre arterial. Ya dijimos que fisiológicamente se iba estrechando en forma de hilo de cobre, hilo de plata, y después se van haciendo tan estrechas que son pálidas, invisibles prácticamente, arteriolas muy rectas. El aumento del calibre venoso por éxtasis venosa y por tanto enlentecimiento a nivel de la circulación venosa. Las anomalías perimaculares, que van a dar venas alrededor de la mácula dilatadas en forma de tirabuzón, y los signos de malignización que van a ser indicativos de necrosis isquémica de la retina, que van a ser los exudados algodonosos, las hemorragias retinianas y el edema de papila. El edema de papila es un borramiento, se ve como un borramiento de toda la zona peripapilar y papilar. Hay edema a nivel de los axones del nervio óptico, y las hemorragias retinianas pueden ser tanto en llama como lineales, y en el caso de los exudados algodonosos van a ser por hipoxia. Son infartos retinianos muy pequeños, y sobre todo es por esa arteriola que se ha disminuido tanto el calibre que que se obstruye a nivel terminal. Y aquí vemos pues la disminución del calibre arteriolar en la primera foto. Sobre todo quedaros con la imagen de la foto de abajo y a la izquierda, en el cual se ve un exudado por hipoxia retiniana, y vean qué gran alteración del calibre arteriolar en la foto de la derecha, de abajo y a la derecha, que se ve como esa arteria prácticamente ya no tiene flujo sanguíneo y comprime la vena, y hay un éxtasis venoso por detrás del cruce arteriovenoso. Y esta es la imagen del edema de papila con borramiento de los bordes, y en este caso se acompaña de una hemorragia en astilla que se ve en el haz papilomacular, desde la papila hacia el nervio óptico. La retinopatía diabética esclerohipertensiva va a juntar, por así decirlo, signos oftalmoscópicos y cambios evolutivos o progresivos, y correlaciona los signos con la afectación sistémica. Es una manera de, mediante un examen inocuo como es la oftalmoscopia, ver cómo estaría la microcirculación a nivel de toda la economía, de todo el organismo. Y la clasificamos en grados. Del grado 1, recordar pues es que no hay prácticamente estrechamiento arterial, es mínimo, y no hay compromiso sistémico de la microcirculación. Sin embargo, en el grado 2
ya hay un mínimo compromiso sistémico, hay un mínimo estrechamiento arterial y ya se ven las arterias en hilo de cobre, con espasmos o adelgazamientos focales de las arteriolas. En el grado 3 el compromiso ya va a ser mucho mayor, los signos de cruce son mucho más marcados, ya va a haber hipoxia retiniana con exudados, con presencia de hemorragias y ya la arteria se ve como un hilo de plata. Y en el grado 4 se ve todo lo demás que se va viendo en los estadios anteriores, edema de papila, y ya hay alteración de la función renal, cardíaca y cerebral. Entonces, a través del fondo de ojo, pues podemos darnos cuenta qué afectación sistémica tendrá la diabetes senil. Es la clasificación de Kirch-Wegener y yo creo que es importante este cuadro sabérselo para el examen. Vamos a hablar ahora de dos patologías que son bastante preguntables. Igual no tan frecuentes, pero sí preguntables, porque podemos hacer el diagnóstico diferencial entre ellas muy fácil y por tanto estas preguntas son sugestivas de salir en el examen. La etiología de las oclusiones arteriales retinianas, vamos a dividir entre arteriales y venosas, pues generalmente la etiología puede ser o por disminución de la presión sanguínea y por tanto una disminución del flujo de sangre a nivel ocular, o por lesiones, obstrucciones in situ en la misma retina o de la arteria central de la retina o de sus ramas. Si hay una disminución del flujo, ya sea por hipotensión arterial, por enfermedades de Takayasu, que como sabemos es una vasculitis de los troncos arteriales por encima del callado aórtico y por tanto hay una disminución del flujo a nivel de la arteria central de la retina, una lipotimia, una enfermedad de corazón izquierdo que genere que el flujo sea menor, por ejemplo, se me ocurre por ejemplo una hipertrofia miocárdica con un bajo gasto y por tanto no hay suficiente sangre que llegue a la retina, o una enfermedad aterotrombótica carotidia, que sucede lo mismo. Y en lesiones in situ, lesiones propias retinianas, puede haber dos formas de que la sangre no llegue a la arteria central de la retina o a sus ramas, que pueden ser o por angioespasmo o por obstrucción local, por arteriosclerosis o hipertensión arterial. Los émbolos que pueden llegar y que obstruyan pueden ser generalmente de origen carotídeo o de origen oftálmico, de una de las ramas de la carótida interna, y el cuadro clínico es muy característico. Hay una pérdida brusca de la agudeza visual unilateral. La localización de la obstrucción puede ser a nivel de la lámina cribosa. ¿Por qué a este nivel? Porque la lámina cribosa es una especie de colador de fibras de colágeno por las que pasan tanto la arteria central de la retina como los axones del nervio óptico, y por tanto es un espacio limitado, y cualquier obstrucción a este nivel, pues como no se puede dilatar la lámina cribosa, es bastante frecuente la localización a ese nivel. Y otros orígenes, pues por valvulopatías, por fibrilación auricular, por diferentes alteraciones, sobre todo desde el punto de vista de aterotrombosis a nivel cardíaco. Puede haber aire, talco y atrógeno después de una angiografía carotidia. Y la otra obstrucción, que puede ser por una endarteritis, una inflamación progresiva de las paredes del vaso, que hace que se ocluya esa arteria retiniana por inflamación o por degeneración, como el caso de los ancianos. Hay un estrechamiento de la luz que facilita la formación de trombos o el atrapamiento de émbolos sistémicos a nivel retiniano. Cuadro clínico hay que distinguirlo bien. Como les decía, es una pérdida brusca de la agudeza visual. En la funduscopia, en el fondo de ojo, vamos a ver una gran reducción del calibre arterial. A veces es posible ver incluso detección del flujo. Vemos como
A veces somos capaces de ver incluso el émbolo de colesterol a nivel del vaso que interrumpe como una cortina el flujo sanguíneo, que provoca, por supuesto, hipoxia retiniana y genera edema retiniano. La retina se ve de un color pálido, blanquecino, por isquemia. Y a nivel de la mácula se ve la llamada mancha rojo cereza, debido a que a nivel subfoveolar, la mácula está irrigada por la coriocapilar y no por una arteria que pasa a través de la lámina cribosa. Por tanto, hay una irrigación dual. Y entonces la retina que está isquémica se ve muy pálida y la mancha rojo cereza se ve con color normal, y por tanto ese contraste es pues, importante y llamativo. Siempre lo describen pues, con palidez retiniana y presencia de mancha rojo cereza a nivel de la mácula. Si hay embolismo, pues generalmente son por cristales de colesterol y se ve ese cristal de colesterol obstruyendo el vaso retiniano, y si es por oclusión de rama arterial, o sea, una oclusión ya no de arteria central, sino de una rama suya, pues toda esa parte de la retina que va irrigando esa rama, pues se ve pálida, se ve una palidez sectorial. El pronóstico es en dependencia del grado y el tipo de obstrucción. Si el paciente viene enseguida a la urgencia, en menos de una hora, es posible cierta recuperación, pero ya cuando han pasado 3 o 4 horas, recordemos que la retina es un tejido nervioso, pues ya es muy improbable que se recupere la capacidad visual de la retina, y ya más de 4 horas de infarto retiniano, pues prácticamente no hay ninguna recuperación. Es una retina que se queda hipóxica y, por tanto, sin función. Aquí vemos, esto es una imagen de una obstrucción de arteria central de la retina. Vemos una palidez en las imágenes de la izquierda, una palidez difusa de la retina con la mancha rojo cereza que les decía, porque la coriocapilar está irrigando a ese nivel, a nivel de la fovea. Y en las imágenes de la derecha vemos una obstrucción de rama, vemos esa palidez retiniana sectorial a nivel de la arcada arterial temporal inferior de la retina. Y las imágenes del medio es una OCT retiniana en la que vemos una OCT retiniana. Es una tomografía de coherencia óptica, es una herramienta que tenemos los oftalmólogos para ver prácticamente cortes histológicos de la retina sin tener que hacer una preparación, desde luego, y vemos como una hemiretina está muy edematosa y la otra no. O sea, es un edema retiniano por hipoxia, por falta de irrigación sanguínea. El tratamiento de las obstrucciones arteriales, hay que facilitar el avance del émbolo. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues reduciendo la presión intraocular. Hacemos una paracentesis de la cámara anterior, que no es más que pinchar con una aguja de insulina la cámara anterior, hacer que salga un poco de humor acuoso, y por tanto, al disminuir la presión en la parte anterior del ojo, en la cámara anterior, hacemos que disminuya la presión a nivel vítreo y por tanto ese émbolo avance un poco por física pura. O podemos provocar vasodilatación. Ponemos al paciente a respirar en una bolsa, CO2 y oxígeno al 95%, se dilata ese vaso y ese émbolo va avanzando, y por tanto la retina por detrás de ese émbolo que avanza se vuelve a reperfundir. O podemos hacer inyecciones retrovulvares con vasodilatadores. Pero esto solo está indicado en las primeras horas porque, como les dije, la retina es un tejido neurosensorial que tiene un periodo de ventana muy corto y por tanto se muere después de 4 horas de hipoxia retiniana. Y ahora vamos a hablar del otro grupo, de las obstrucciones venosas. Es bastante más frecuente que el arterial, y el caso clínico típico es una mujer anciana, de mayores de 60 años, con factores de riesgo cardiovascular, con hipertensión arterial y con la presión intraocular elevada. La etiología, si es de vena central, generalmente es una obstrucción a nivel de la lámina cribosa, ese espacio del nervio óptico
que es tan compacto y que no hay manera de que crezca, que se dilate. Y si es de una rama, generalmente es porque hay factores de riesgo cardiovascular, hay esclerosis de la rama arterial y por tanto hay una dilatación de la vena por detrás y una formación de una trombosis. Si el origen puede ser por el enlentecimiento del flujo venoso, por situaciones de hipercoagulabilidad, hiperviscosidad sanguínea, por ejemplo, por displasias sanguíneas y etiologías según la situación, pues hipertensión arterial, arteriosclerosis, la presión intraocular elevada que hace que no fluya adecuadamente la sangre, o por una presión venosa elevada, es decir que hay una obstrucción en el flujo venoso normal hasta la vena cava superior y por tanto ese enlentecimiento venoso provoque una trombosis de la vena de rama o de la vena central de la retina. Puede ser también compresiva por una masa orbitaria que comprima a nivel local o por una inflamación propia de la vena o una flebitis. Los síntomas de la obstrucción venosa retiniana, pues si hay esa sintomática, si el vaso que se afecta es periférica, por tanto se va a conservar la visión macular, la agudeza visual central, y en el examen oftalmoscópico, vamos a ver la presencia de hemorragias en la zona de la vena obstruida, como una especie de hemorragias en llama alrededor del vaso obstruido, y si es en el caso si es una obstrucción de vena central, pues 360 grados hemorragias en todo el parénquima retiniano. Y podemos ver, sobre todo si es un poco más evolucionado, focos algodonosos por infartos capilares, las venas dilatadas, tortuosas. Si ya se hace crónico en el tiempo, puede haber un edema macular por filtración de líquido intrarretiniano, y hay formas isquémicas. Cuando esa dilatación venosa y esa hipoxia venosa se prolonga en el tiempo, pueden formarse neovasos que pueden sangrar y dar un hemovitrio y que pueden hacer procesos neoformativos a nivel del ángulo iliocorneal y provocar un glaucoma de tipo neovascular, al igual que les explicaba en la uveitis y en la retinopatía diabética. En la imagen de la izquierda pues podemos ver una obstrucción de rama. Vemos que esas hemorragias están a nivel de la vena temporal superior. Sin embargo, en la imagen de la derecha ya vemos que es una obstrucción de vena central de la retina, porque vemos hemorragias en llama, como les decía, 360 grados rodeando a todo el parénquima retiniano y alrededor de la papila. Ahí también vemos algo de edema macular, o sea, esa presencia de líquido a nivel intrarretiniano que hace que la mácula esté un poquito más pálida. Quedaros con esta imagen de diferenciar entre si es una obstrucción de vena central de la retina con el parénquima completamente afectado o si es de rama venosa retiniana. ¿Qué exámenes le podemos hacer para diagnosticar o para corroborar una obstrucción venosa retiniana? Pues una angiofluoresceíngrafía, en la cual vamos a ver la extensión de la trombosis, si es parcial, si es central, y esta prueba nos va a orientar dónde tenemos que hacer la fotocoagulación para evitar que haya neovasos retinianos. Y de acuerdo a la evolución, puede ser que en semanas o meses después hay una recuperación oftalmoscópica con desaparición totalmente de las hemorragias y los focos a nivel retiniano, y la vena se va a quedar exangüe, blanquecina, esclerótica. Y en tratamiento, pues vamos a hacer revisiones periódicas, vamos a controlar los factores de riesgo cardiovascular para que este evento no se repita, y en el caso de que veamos neovasos, filtración a nivel retiniano, pues es necesario la
panfotocoagulación o el fotocoagular las zonas trombosadas para evitar que se genere un glaucoma neovascular por el crecimiento de estos neovasos a nivel del ángulo iridocorneal. Y para hablar un poco del diagnóstico diferencial entre estas dos oclusiones, la venosa y la arterial, si tenemos que quedarnos con algo que nos recuerde a nivel del fondo de ojo una o la otra, pues es que en la oclusión arterial hay palidez en el parénquima retiniano. Si es de obstrucción de la arteria central, pues una palidez difusa. Si es de rama, pues será del territorio que irrigue esta rama arterial, y la presencia de manchas rojo cereza. En el cuadro hablan de atrofia de papila, pero realmente esto es una oclusión arterial ya evolucionada en el tiempo. Recordadlo siempre, una retina pálida con una mancha rojo cereza a nivel macular. Sin embargo, en el caso de la oclusión retiniana, son hemorragias, como vieron en la imagen, hemorragias en llamas alrededor de esta dilatación venosa y exudados. Y generalmente la oclusión arterial es un cuadro mucho más agudo que la oclusión venosa retiniana, que es más subagudo, más larvado, y que el tratamiento en una y la otra es diferente. En el caso de la oclusión arterial, como ya les dije, el tratamiento es bastante tiene muy mal pronóstico, entonces hacemos masaje ocular o parasíntesis de la cámara anterior para disminuir la presión intraocular y poner tratamiento con vasodilatadores en aras de tratar de que ese émbolo que está ocurriendo la luz arterial pues avance, y en el caso de la oclusión retiniana pues revisiones seriadas para descartar que haya una neovascularización, y de ser así es necesario pues fotocoagular con láser la retina para evitar el glaucoma neovascular.